Estamos aquí para, ya estamos entrando a esta escuela tan importante como es la escuela del romanticismo. ¿Cuáles han sido las características durante esta época? Siglo XVIII y los primeros 35 años del siglo XIX, de nuestra época. La época del romanticismo ha marcado históricamente, principalmente por esa necesidad de la importancia de la libertad, el liberalismo que va a emerger con diferentes pensamientos dentro de lo que va a significar la independencia de muchos pueblos latinoamericanos, las luchas de independencia, las guerrillas, el bonapartismo, ¿cierto? Todo aquello que va a generar también la abolición de la esclavitud en muchos, no en todos los países, pero sí en muchos países de Norteamérica y otros lugares también. Aquí en Bolivia va a tener también su repercusión. Y bueno, las características del romanticismo se encuentra la indagación del espíritu humano, la crisis espiritual, la profanación de la muerte. Va a ser más que todo, esta corriente literaria van a ser más que todo en la juventud, en las élites juveniles de la época. Y entre otras de las características, por ejemplo, se va a dar las imágenes góticas, lo gótico de la época. Entre los autores más importantes que les voy a mencionar, que importantes está Goethe, Wolfgang Goethe, está Heinrich Heine, Víctor Hugo, Alexander Dumas o Alejandro Dumas también, Manzoni, se encuentra Walter Scott, Anne Rodin, José Zorrilla, Pushkin, está Gustavo Adolfo Bécquer, está Rosalía del Castro, el Duque de Rivas, el poeta Lord Byron y también el Mary Shelley. Entre las obras más conocidas está Fausto de Goethe, están Los Miserables de Víctor Hugo, Los Tres Mosqueteros y otras obras más, Alexander Dumas, El Conde de Montecristo, por ejemplo, de Alexander Dumas, están Los Novios de Manzoni, Los Misterios de Udolfo, de Anna Radcliffe, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, Las Rimas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Fíjense que durante esta época van a ser también una forma, un estilo importante de lo que va a significar la poesía. Se van a dar lo que se va a denominar el soneto, que va a estar conformado por 11 versos en decasílabos, es decir, 11 versos divididos en 2 cuartillas y 2 tercetos. Pero estamos aquí para que les comparta algunas de las obras que yo tengo aquí en mi biblioteca de la Escuela del Romanticismo. En la Escuela del Romanticismo, aquí les presento la obra Fausto de Goethe, una obra que trata del personaje Fausto. Es una obra bastante enigmática, al igual que la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Fausto trata de un personaje que hace un pacto con el demonio, ¿no? Y bueno, es necesario que tú la leas, porque es parte de nuestra literatura universal. Se encuentra también dentro de lo que es el romanticismo. Tengo acá, en mi biblioteca, esta obra de Víctor Hugo, que es Los Miserables. Los Miserables, que trata de la vida de Jean Valjean, que es acusado, lo llevan a la cárcel por robar pan porque tenía mucha hambre, y él logra escapar y llega a robar en la casa del cura,
pero va a ser el cura quien lo va a enderezar el camino a Jean Valjean. Jean Valjean se va a convertir en una buena persona, pero va a continuar siendo perseguido por uno de sus custodios, ¿no? Que no lo va a dejar en paz. Es una historia muy conmovedora, que tú tienes que leerla. También te podría mencionar El anillo de Pushkin, El anillo, que es la novela de Pushkin. En este caso tengo un libro que es de Juan Eduardo Zúñiga, quien es un literato español quien ha comentado este texto. Este es un ensayo. Otra de las obras enigmáticas y maravillosas, podríamos decir que es una obra gótica de la época del romanticismo, está la obra de Mary Shelley, Frankenstein. Frankenstein de Mary Shelley es una novela que retrata la vida de un visionario científico de nombre Víctor Frankenstein, que en su búsqueda de mejorar la vida humana, porque no quería que el ser humano muera, él estudia medicina y crea una criatura monstruosa en su intento de crear un ser humano diferente, lleno de habilidades, ¿no? Entonces al final Víctor Frankenstein termina siendo perseguido por su propia criatura, porque su propia criatura quería una identidad, quería tener una identidad, algo por qué existir. La misma criatura no sabía por qué existía, pero al ver que su creador escapa, entonces la criatura se convierte en el asesino de su hermano menor y posteriormente de su esposa. ¿Sí? Es una obra del género gótico, del romanticismo. Esta obra de teatro, que es una tragedia también, una tragedia al estilo aristotélico, El Duque de Rivas es el autor que nos trae esta obra, que titula Don Álvaro o la fuerza del destino, o la fuerza del sino, como lo llaman, ¿no? Es una obra de teatro donde tiene un final trágico también. Hablar del romanticismo no es necesariamente hablar del amor cursi entre dos personas, sino más que todo el ser romántico es aquella persona idealista. Hoy en día hay mucha gente que es también muy romántica. El romanticismo tiene que ver con el idealismo que tiene el ser humano y quiere mejorar la humanidad. Se pregunta el porqué del sufrimiento humano y de alguna manera el idealista busca esos ideales, ¿cierto? El romanticismo nace también en cuestión a ese neoclasicismo, nace en respuesta a muchas inquietudes que estaba planteando el neoclasicismo. Bueno, ese es el romanticismo. Más que todo el romanticismo es la búsqueda de los ideales de libertad, los ideales colectivos, y también tiene que ver con el cuestionamiento hacia la muerte, qué hay más allá de la muerte, las crisis espirituales que muchas veces el ser humano tiene. Ese es el romanticismo, una etapa de nuestra historia de la literatura muy interesante, muy bonita. Nos vemos en el siguiente video.